magistradas. En primer lugar, quiero agradecer a la Corte Constitucional por abrir estos espacios que permiten al Gobierno Nacional expresar públicamente sus opiniones frente a las distintas normas que hacen parte del proceso de implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Sin duda, estos escenarios enriquecen el debate y se presentan como la oportunidad propicia para explicar en detalle los alcances de dichas normas, advertir sobre su plena sujeción al ordenamiento jurídico y desmontar las falacias y malas interpretaciones que se realizan sobre las mismas. Esta intervención estará centrada en dos ejes estructurales. El primero de ellos pretende subrayar la especial relevancia e importancia que los jueces constitucionales deben otorgar al objetivo principal de nuestra Carta Política, la consecución de la paz. Más allá de la resolución de problemas jurídicos abstractos, no es posible adelantar un examen de constitucionalidad de una norma como la objeto de discusión en la presente audiencia, sin tener en cuenta el contexto en la que ésta se presenta. La doctrina y la jurisprudencia han reconocido y establecido la obligación de los jueces constitucionales de tener en cuenta las realidades sociales al interpretar las normas que estos estudian. El acto legislativo número 1 de 2017, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, y se dictan otras disposiciones, responde a una situación transitoria y excepcional que busca la terminación de un conflicto armado interno de más de 50 años. Por ende, el análisis constitucional que se haga del mismo no puede desconocer dichas características y, por el contrario, debe estar enmarcado bajo la misma lógica. El segundo eje temático se circunscribe a asuntos más específicos del citado acto legislativo. De manera específica, se hará referencia a la necesidad de tramitar dicha reforma constitucional a través del procedimiento legislativo especial para la paz, en tanto el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es una de las bases fundantes del acuerdo final y por lo tanto requeriría de su más pronta y ágil implementación. Igualmente, se hará mención al trámite legislativo, particularmente en cuanto, primero, al cumplimiento de cada uno de los debates; segundo, las votaciones con mayorías calificadas; tercero, las modificaciones realizadas al proyecto; y finalmente, la realización de las audiencias públicas en las que se garantizó la participación de la sociedad civil. Empiezo entonces, honorables magistrados, con el primer eje temático: la Constitución de 1991, un tratado de paz. El proceso constituyente de 1991 se originó como consecuencia de un clamor ciudadano a un contexto de violencia exacerbada que exigía el replanteamiento del orden institucional que abriera la posibilidad de transitar a un nuevo escenario de paz. El instrumento o camino jurídico que permitiera dar dicho paso no se encontraba dentro de las herramientas ordinarias ni en el marco de la ortodoxia de las interpretaciones. Así entonces, la Corte Suprema de Justicia, a través de las providencias que le dieron vía libre a la Asamblea Nacional Constituyente, reconoció que el derecho no pertenece al ámbito de lo lógico, ni el jurista debe limitarse a examinarlo como un simple conjunto de normas. Su ser ontológico, señaló la Corte Suprema de Justicia, se halla en el mundo de los valores y por lo tanto exige preguntarse sobre la utilidad o inutilidad de las normas jurídicas para realizar determinados fines que se juzgan valiosos para la comunidad. Los magistrados en ese entonces interpretaron que la realidad nacional exigía un cambio constitucional y que éste no podía verse limitado por argumentos jurídicos rígidos. Señalaron que si bien no podían asegurar la virtualidad de la constituyente para alcanzar la paz, reconocieron
textualmente, que no puede la Corte cerrar esa posibilidad. En ese contexto, el proceso de 1991 comenzó con el rótulo de Tratado de Paz impuesto por el máximo tribunal judicial y citando al profesor Norberto Bobbio. Si hay un elemento que define la esencia, y naturaleza de la Constitución de 1991, es ese, la paz. Este se incluye desde el preámbulo como un fin del Estado colombiano. Es un derecho ciudadano. Es uno de los objetivos fundamentales de la educación y el mantenimiento de la misma es un deber de todos. Los constituyentes no solo lo señalaron una y otra vez en sus intervenciones, sino, por ejemplo, en los artículos transitorios, en un acto casi que de esperanza, le otorgaron al presidente de la República unas facultades extraordinarias, las cuales podrían ser catalogadas como exorbitantes para que buscara la reinserción de los grupos guerrilleros. En consecuencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional no ha sido ajena a la importancia del valor de la paz. En innumerables sentencias se ha señalado que este es un presupuesto democrático, libre y abierto, y condición necesaria para el goce efectivo de los derechos fundamentales. En una de las primeras providencias de esta corporación, se estableció que la paz, en definitiva, no es otra cosa que el respeto efectivo de los derechos humanos. Cuando la dignidad humana es atropellada por la violencia o el terror, se está dentro de una situación de guerra contra lo más sagrado e inviolable del hombre. No puede haber paz mientras a nuestro alrededor hay quienes asesinan, secuestran o hacen desaparecer. Esta línea jurisprudencial ha sido ampliamente reiterada hasta providencias más recientes en las que se ratifica que la paz es un objetivo de primer orden dentro del modelo de organización política adoptado por la Constitución. Incluso, los jueces constitucionales han ido más allá y han señalado que este no es un simple valor aspiracional, sin contenido ni disposiciones concretas. Este tribunal ha sido enfático en establecer que el mandato del artículo 22 de la Carta debe entenderse en un sentido fuerte, esto es, no como una mera aspiración, ni como la expresión de una utopía, sino como una regla de conducta que debe inspirar a todos los colombianos y que debe conducir a la solución de los conflictos de manera pacífica. Desde una perspectiva constitucional, la paz no debe ser entendida como la ausencia de conflictos, sino como la posibilidad de tramitarlos pacíficamente. Este llamado a la solución pacífica de los conflictos apareja, además, una decidida opción por el respeto a la dignidad humana. En efecto, la legitimidad de las soluciones pacíficas a los conflictos que puedan presentarse en la sociedad está en relación directa con el adecuado debate y consenso que se logre en un ambiente democrático. Este especial énfasis sobre el contexto en el que se forjó la Constitución, la interpretación que le otorgó la Corte Suprema de Justicia para habilitar el proceso constituyente y la breve referencia al desarrollo jurisprudencial que ha tenido el valor de la paz, lo he realizado con el objetivo, honorables magistrados, de subrayar el contexto en el que siempre deberían analizarse las normas que implementen el acuerdo final para la terminación del conflicto. La revisión constitucional no puede entonces desconocer que el acuerdo y las normas que lo implementan han permitido terminar de manera pacífica, tal como nos lo exige el contenido del artículo 22 de la Constitución, un conflicto armado de más de 50 años. Los magistrados y magistradas no pueden dejar de lado lo referenciado, ya que este no es un asunto meramente político. La mejor garantía para el goce efectivo de los derechos fundamentales es poder asegurar un escenario que rompa los ciclos de violencia por los que ha pasado el país
y que, sin duda, se convirtieron en barreras para que los anhelos de la constituyente se hayan materializado en su totalidad. Desde el punto de vista constitucional, se debe realizar una interpretación sistemática y teleológica que defina unos parámetros de control de las normas, en las que reconozcan la importancia de estas como los instrumentos que permiten aterrizar el fin último de los estados constitucionales. La interpretación de la realidad social no es un asunto ajeno a la jurisprudencia constitucional. Solo para citar uno de los ejemplos, resulta relevante hacer alusión al concepto del carácter dinámico de la Constitución o Constitución viviente. Bajo esa línea argumentativa, la Corte Constitucional ha señalado que éste se presenta de la permanente tensión con la realidad, la cual puede conducir a que en determinados casos resulte imperativo que el juez constitucional deba modificar su interpretación de los principios jurídicos para ajustarlos a las necesidades concretas de la vida colectiva, aun cuando no haya habido cambios formales en el texto fundamental, lo que incide necesariamente en el juicio de constitucionalidad de las normas jurídicas. No obstante, que este ha sido un concepto mayormente desarrollado en torno a la interpretación de los contenidos de los derechos fundamentales, se demuestra que las dinámicas sociales, políticas y culturales de las sociedades no son un tema que pueda pasar desapercibido por parte de los magistrados constitucionales. Es solo a partir del reconocimiento de estas que, al igual que lo realizó la Corte Suprema de Justicia en 1990, el derecho encuentra su utilidad para hacer efectivo los principios y valores que éste pretende. El caso particular del Acto Legislativo número 1 de 2017 es uno de aquellos eventos en los que la interpretación jurídica debe ser aquella que mejor permita la materialización de los fines y objetivos del Estado constitucional. Si bien esto no implica que es necesario aceptar cualquier modificación al ordenamiento, sí exige que los problemas jurídicos que han de resolverse no puedan limitarse a una interpretación tradicional que no responda a las necesidades de la realidad social ni a un escenario de excepcionalidad como el presente. En situaciones de anormalidad, como lo es un conflicto armado, en muchas ocasiones los instrumentos ordinarios que el orden jurídico ofrece no permiten dar solución definitiva al mismo, razón por la cual es necesario acudir a herramientas jurídicas nuevas. De esta manera, los diferentes juicios de sustitución a la Constitución que se pueden adelantar a las normas del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición deben adelantarse bajo este contexto de excepcionalidad. Incluso, la propia Corte Constitucional, al analizar otras normas referentes a la justicia transicional, ha señalado que, al juzgar los medios diseñados por el legislador para alcanzar los fines legítimos que pretende alcanzar, la Corte analizará si estos son adecuados para alcanzarlos y si tales medios no implican una afectación manifiestamente desproporcionada de otros derechos constitucionales. En sentido similar, señaló la misma Corte que los componentes del deber de garantía de los derechos, específicamente del compromiso de investigación, juzgamiento y, en su caso, sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, pueden sufrir limitaciones en un ejercicio de ponderación, cuando ellas resulten en ganancias mayores en términos de otros principios constitucionales, como la obtención de la paz y la construcción de la verdad en un contexto de conflicto. En conclusión, resulta necesario que la revisión del acto legislativo sea interpretada como aquella herramienta que permite alcanzar la paz, la garantía de los derechos de las víctimas y, en especial, una garantía de no repetición de la violencia que ponía en jaque nuestro ordenamiento constitucional. En el marco de la ponderación
entre principios, valores y derechos en tensión, no está llamado a garantizar que las autoridades públicas encuentren la única respuesta correcta, ya que resultaría indiscutible lo que en una sociedad se entendería por única respuesta correcta. Su función es salvaguardar los límites de lo razonable y, en consecuencia, invalidar aquellos actos o medidas que no puedan ser justificados en términos de razón pública, en especial en el marco de un proceso de paz y justicia transicional. Esta importante misión exige un grado especial de análisis jurídico tratándose de la búsqueda de la paz y demanda una amplitud aún mayor del margen de configuración para las autoridades democráticamente elegidas. Termino, honorables magistrados, con el segundo eje temático, procedimiento legislativo del Acto Legislativo número 1 de 2017. Una vez teniendo en cuenta el contexto en que se deben realizar la revisión del presente acto legislativo, quisiera realizar una breve referencia al trámite que éste adelantó en el Congreso de la República, en el que se cumplieron con los requisitos establecidos en el Acto Legislativo 1 de 2016 y la Ley Quinta de 1992. Cumplimiento de los requisitos constitucionales generales. La revisión de constitucionalidad del trámite implica realizar un estudio con base en los principios generales, primero, de identidad flexible, segundo, unidad de materia y tercero, consecutividad. Igualmente, es necesario examinar los requisitos particulares del procedimiento especial para la paz, establecidos en el artículo 1 del Acto Legislativo número 01 del 2016. Esta norma excepcional señala que los actos legislativos serán tramitados en una sola vuelta de 4 debates. El tránsito del proyecto entre una y otra Cámara será de 8 días y serán aprobados por mayoría absoluta. Durante los debates del proyecto de acto legislativo, este se discutió de manera integral desde el inicio de su trámite hasta su aprobación el 4 de abril del 2017. De esta manera, se da alcance a lo reiterado por la jurisprudencia constitucional, que señala que el principio de unidad de materia se estructura en la relación temática de cada uno de los contenidos del proyecto en su conjunto. El acto legislativo fue de iniciativa del Gobierno Nacional, debatido en 4 debates, aprobado en bloque por la mayoría de los miembros de las respectivas comisiones y plenarias, de conformidad con los requisitos establecidos en el trámite legislativo especial, tal como consta en las gacetas del Congreso que ya han sido allegadas a la Corte. Para el trámite de conciliación se surtieron los términos, requisitos y mayorías establecidas en la Ley Quinta de 1992, particularmente en su artículo 189. En cuanto a las modificaciones que se introdujeron durante el trámite legislativo, es necesario hacer alusión al literal H del artículo 1, norma que se encontraba vigente y con plena validez al momento del trámite legislativo. Así entonces, los cambios al proyecto debían contar con el aval del Gobierno Nacional y ajustarse al contenido del acuerdo final, lo cual se cumplió a cabalidad. En el transcurso de los debates, los congresistas presentaron proposiciones para realizar cambios al articulado, las cuales fueron estudiadas con el fin de que se ajustara al contenido del acuerdo final para la terminación del conflicto. Así las cosas, fueron avaladas más de 70 modificaciones, tanto en las proposiciones de los debates como en las ponencias radicadas, lo cual demuestra un amplio margen de configuración por parte del Congreso de la República. Igualmente, durante el trámite legislativo se llevaron a cabo 2 audiencias públicas en las cuales se escucharon las opiniones de diferentes sectores de la sociedad civil, entre los que se encuentran reconocidos académicos, líderes de organizaciones sociales, víctimas del conflicto, entre otros. La realización de estas audiencias aseguraron la participación ciudadana en la discusión democrática de una de las normas estructurales del acuerdo final. El punto 5 del acuerdo suscrito en el Teatro Colón sobre las víctimas del conflicto
contempla de manera detallada el citado sistema, estableciendo sus principios, objetivos y componentes. En este sentido, el acuerdo contempla que hacen parte de este 5 medidas y mecanismos. Primero, la Comisión de la Verdad. Segundo, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Tercero, la Jurisdicción Especial para la Paz. Cuarto, las medidas de reparación. Y quinto, las garantías de no repetición. Todas y cada una de las medidas señaladas se encuentran contempladas en el acto legislativo bajo análisis. Como se advierte, en el artículo transitorio primero, su objeto es regular la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Segundo, crear la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tercero, se crea la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado. Y cuarto, se crea la Jurisdicción Especial para la Paz. Y quinto, algunas medidas de reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición. Todos estos temas hacen parte del punto 5 del acuerdo final relacionado con las víctimas y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. También del funcionamiento de este sistema depende en buena medida el éxito de la cesación definitiva del conflicto armado y la consecución de una paz estable y duradera. Es, sin lugar a dudas, un elemento estructural del acuerdo y por lo tanto pretende, tal como lo señala el artículo primero del procedimiento legislativo especial para la paz, agilizar y garantizar la implementación, cumpliendo articulares que puedan generar el acto legislativo objeto de examen. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos al señor Ministro del Interior y saludamos al alto comisionado.